Se reanuda la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013. Antes de la palabra al señor Kunzmiller, la señora Correa tiene una petición. Sí, su señoría. Dígame. Sí. Ya, voy a subir el patrocinio y poder sin revocar el anterior de don Carlos Triste. Así que solicito la posibilidad de dar las consultas para que tenga presente el patrocinio y por transferido el poder. ¿Le confiere patrocinio poder a la abogada Diana Correa? Sí. Téngase presente el patrocinio de poder con todo y cada una de las facultades ordinarias del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil. Su señoría, es sin revocar el anterior, Sí, por sin revocar el favor. anterior. Sí, como lo estamos haciendo respecto de todos los patrocinios de poder. Ya, señor Kunzmiller, tiene la palabra. Gracias, señoría. Alego entonces yo por don Marcelo Torres Ferrari. Señoría, nuestra intervención consta de 4 capítulos distintos. En el primero nos vamos a hacer cargo de algunos antecedentes generales de la investigación. En el segundo entraremos directamente a los contratos propiamente tal de los que emanarían los delitos de cohecho, lavado de activos, cohecho, malversación de fondos públicos y fraude al fisco. Y en un tercer capítulo nos haremos cargo del delito de lavado de activos para concluir finalmente con la imputación a que hace referencia la asociación ilícita. Esos son los 4 capítulos en los que se estructura nuestra intervención, señoría. Y parto entonces por el primero, que dice relación, como he adelantado ya, con los antecedentes generales de esta investigación. Llevo varios años, señoría, en esta causa ya. Probablemente debo ser el abogado que más tiempo lleva en esta causa, incluso más que algunos de los fiscales que están acá, cuando todavía el fiscal de esta causa era el señor Encina. Durante el transcurso de esta investigación, señoría, hemos presentado en total las defensas, yo creo que personalmente unas 5, 6 o 4, no estoy seguro, un total de alrededor de 16 audiencias de cautela de garantía, puesto que, como ya adelantábamos al inicio de esta presentación del día lunes de la semana antepasada, lamentablemente cada vez que hemos tenido que acceder a alguna diligencia, alguna declaración, alguna interceptación telefónica, usted ya sabe que no tenemos todo lo que consta en la carpeta, lo hemos tenido que hacer vía audiencia de cautela de garantías, incluso en alguna oportunidad hemos tenido que solicitar audiencia de sobreseimiento temporal y ahí aparecen antecedentes, o incluso, y esta causa ya en alguna oportunidad estuvo suspendida la investigación conforme al artículo 10. Señalé también, señoría, el lunes de la semana antepasada que me parece que la Fiscalía Occidente, al parecer, tiene reglas propias, tiene reglas distintas, tiene estándares diferentes a los que yo conocía las investigaciones de la Fiscalía Oriente y Centro Norte, sobre todo. Lo hemos oído ya a propósito del audio del señor Lastra con funcionarios de Policía de Investigaciones. Realmente, señoría, a esta altura no sé qué creer. Siento incluso desazón, puesto que la reforma procesal penal nace, ¿no es verdad?, en gran medida como un antónimo de este sistema oscuro, inquisitivo, secreto, y nos hemos dado cuenta, al parecer, que hoy día no es algo tan distinto, lamentablemente. Hay ejemplos clarísimos, para no quedarme solo en estas palabras, señoría, introductorias, de irregularidades e incluso, me atrevo a decir, ilegalidades en esta investigación. Han existido, y esto lo digo con total responsabilidad, investigaciones paralelas en esta causa. En esta causa esta causa es un conglomerado de 3 causas distintas. Un RUC 11, un RUC 12 y un RUC 13, al que poco tiempo antes de esta audiencia fueron agrupadas las 2 anteriores. Esto es la 11 y la 12, ¿no es verdad?, de los años 2011 y 2012. Cuando conocimos esta causa RUC 2013, el RUC que nos convoca hoy día, evidentemente las defensas, o personalmente, digamos, estaba seguro, puesto que no podía ser de otra forma, que este RUC 13 tenía que referirse a hechos distintos de la del RUC 11 y la del RUC 12, puesto que de otra forma estaríamos en presencia de una vulneración evidente de la persecución penal única. Lamentablemente, como digo con total responsabilidad, a lo largo de esta investigación hay pasajes clarísimos que nos llevan a pensar que esto no es así, que existieron en verdad investigaciones paralelas. Y voy a citar nada más que algunos ejemplos. Tengo 40 que no es necesario citar, pero vamos a citar parte de ellos.
Como antecedente primigenio de esta afirmación, cabe hacer presente que incluso existen correos electrónicos donde el mismo Ministerio Público sostiene que este RUC 13 en verdad tiene que ver con antecedentes del RUC 11. Esto es la causa original por el supuesto cohecho, ¿no es verdad?, a propósito de los procesos de licitación de la recolección y transporte y la disposición de la comuna de Maipú. Tengo a mano, señoría, un correo enviado por la fiscal Mora para la magistrado Soledad Orellana, de fecha 27 de marzo del 2014, donde se solicita, solo el contexto, donde se solicita una interceptación telefónica urgente, vía verbal, que después, como digo, queda estampada en un correo electrónico. En este correo, la fiscal Mora señala que siendo las 17:40 del día 27 de marzo del 2014, me comunico con la magistrado titular del 9º Juzgado de Garantía, Soledad Orellana, a la que señalo que, y a esto me refiero, en investigación por lavado de activos, era el RUC 12, lavado de activos, que se dio origen por causa de cohecho y malversación de fondos públicos originada por licitaciones fraudulentas, y esta es la parte relevante, de basura y residuos líquidos de la comuna de Maipú. Se solicita la interceptación telefónica de los teléfonos a que a continuación se señalan, sin hacer ni una referencia adicional en torno a la investigación, pero que básicamente tiene que ver con que uno de los imputados, el señor Torres, pareciera entenderse el contexto, tendría alguna intención de fugarse, de abandonar el país para radicarse en Brasil. Como primer antecedente, señoría. En el RUC 13, en este RUC 13 que nos convoca hoy día, como ya he adelantado, no debiera existir ningún antecedente referido al RUC 11, puesto que de otra forma solo podríamos entender que la creación de este RUC 13 es una forma de privar a las defensas del conocimiento de antecedentes que estaban en marcha, que estaban en proceso de investigación. Sin embargo, como ya he adelantado, hay muchos ejemplos de cómo en este RUC 13 en verdad se estaba investigando exactamente lo mismo que en el RUC 11 original del año 2011. Vamos a citar algunas de esas diligencias específicas. En la página 1 del tomo 7 de esta causa RUC 13, con fecha 15 de abril del 2015, la Fiscalía solicita en esta causa, antes de las agrupaciones, lo que voy a leer es antes de las agrupaciones, se solicita autorización judicial para entrada y registro de distintos domicilios de distintas personas, dentro de las cuales destacan particularmente KDM, José Miguel Gutiérrez y Fernando León. No entendemos cómo, no entiendo cómo, una diligencia que tiene que ver con KDM, José Miguel Gutiérrez y Fernando León, esto es el núcleo central de la imputación en el RUC 11, consta en el RUC 13. En la página 146 del mismo tomo 7 se solicita la autorización judicial para obtener registro histórico de llamadas de varios intervinientes de la causa, dentro de los cuales se encuentran José Miguel Gutiérrez y Fernando León. Todo esto, como he dicho, antes de la agrupación. En la página 126 de ese mismo tomo, antes de la agrupación de nuevo, se presenta por parte del Ministerio Público un escrito donde cumple lo ordenado consignado en el punto anterior, esto es respecto a la interceptación, aclarando en primer término que se solicita el registro de llamadas y otras formas de notificación, aclarando que algunos de los teléfonos justamente son de propiedad de Gutiérrez y de León, núcleo fáctico, principal y único de la causa RUC 11. La página 295 del mismo tomo 7 se solicita una autorización para que la Brigada de Lavado de Activos, la BRILAC, se coordine con la Policía de España para efectos de seguir a doña Marcela Morales y a don José Miguel Gutiérrez en este viaje que tuvieron la suerte, ¿no es verdad?,
de realizar miembros de la Brigada de Lavado de Activos para, a esta altura ya podemos sostenerlo, solamente conocer Madrid, digamos. Y que tiene que ver justamente, una vez más, con este supuesto cohecho o con algún supuesto pago o con alguna maniobra que tiene que ver única y exclusivamente con la imputación fáctica de la causa 11. Pero todo esto se realiza en el RUC 13. Luego de ello, señoría, hay 45 oficios a instituciones bancarias donde constan José Miguel Gutiérrez, Fernando León, Temarco. 45 oficios. Todos ellos, para qué repetirlo ya, referidos al RUC 11, al supuesto cohecho, o al RUC 12, supuesto lavado de activos, a propósito de la licitación de la basura en ambos hipótesis, digamos, de recolección y disposición en la comuna de Maipú. Podría seguir, señoría, con informes policiales, con otro tipo de diligencias que tienen que ver justamente con esa causa 11 que están establecidos en el RUC 13. RUC 13 del que nos enteramos, como he adelantado ya, únicamente a propósito de esta diligencia de abril de 2015, cuando se destapa dicha investigación, dicho RUC 13, el que nos convoca hoy día y al que se agruparon las causas luego de eso, a propósito de los allanamientos. Esto, señoría, creemos nosotros, colisiona efectivamente con el principio de la investigación única, colisiona efectivamente con la bilateralidad de la investigación, en definitiva, con el derecho a la defensa. De la misma forma, señoría, de la misma forma, se han hecho solicitudes a tribunales en esta causa con información que, vale la pena decirlo, es, señoría, derechamente falsa. Así se sostiene en una solicitud realizada por el Ministerio Público y en la que cito textual. La señora Lantadilla, doña Verónica Lantadilla, imputada en esta causa, no formalizada, imputada en esta causa. A la sazón pareja, digamos, de Marcelo Torres, señala, y abro comillas aquí, Verónica Lantadilla ha registrado numerosos viajes a España durante el último tiempo, que coinciden con viajes realizados por directivos de la empresa KDM España y que se repiten de manera regular y periódica en el tiempo, tanto en las fechas como en los itinerarios utilizados. Continúo argumentando que doña Verónica Lantadilla viajaría a España para recibir dineros o transportar físicamente dinero o instrumentos negociables. Cierro comillas. Quiero ser enfático en esto, señoría. El Ministerio Público, cuando redactó esta solicitud, numerosos viajes a España se repiten de manera regular y periódica en el tiempo, tanto en las fechas como en los itinerarios utilizados, y que coinciden con ejecutivos de KDM, tenía en su mano el registro de entradas y salidas del país de doña Verónica Lantadilla. No se le preguntó a ella, pero tenía en su mano el registro de salidas y entradas del país. ¿Usted sabe cuántas veces, señoría, ha viajado la señora Lantadilla a Europa? Una, en la que hizo una escala en Madrid que no conoció y prosiguió hacia otro lugar de Europa donde estaba invitada, si no me equivoco, alguna ciudad de Italia, donde estaba invitada por unos amigos a hacer turismo, básicamente, donde estuvo por alrededor de 45 días, más o menos. Como he dicho, el Ministerio Público tenía en su mano el registro de entradas y salidas. Por lo tanto, teniendo este registro en la mano, uno podría preguntarse cuál es la razón de sostener eso, sostener una cosa de esa naturaleza, una afirmación de ese nivel, ante un tribunal de la República, ante este tribunal. Y uno tiene dos explicaciones posibles. O el Ministerio Público tenía en su mano el registro de entradas y salidas y decidió, contra lo que el mismo certificado decía, contra lo que el mismo instrumento decía, sostener lo que sostuvo acá, o, peor aún, digamos,
Sencillamente se permitió hacer estas afirmaciones sin tener idea, sin revisar el registro de entradas y salidas. Yo me di a la tarea, señoría, no tiene sentido que lo lea porque es una cuestión a esta altura indesmentible, el Ministerio Público podría, si quiere revisarlo, lo tiene en sus antecedentes, chequear en qué fechas doña Verónica logró coincidir temporalmente, ni siquiera en ciudades similares ni próximas, en España, en Europa más bien, con algún ejecutivo de la empresa KDM. Y si no me equivoco, como digo, creo que no tiene sentido abocarse a la tarea de desarrollar uno a uno los viajes, puesto que sería demasiado largo. Coincide, si no me equivoco, en estos 45 días que estuvo de viaje, en un día y medio, en 2 días y medio, en que hizo la escala de vuelta en la ciudad de Madrid, en Barajas, para devolverse a Santiago. Adicionalmente, señoría, en esta causa también existen interceptaciones telefónicas que son derechamente ilegales. Existe una autorización judicial de fecha 13 de noviembre del 2012, 13 de noviembre del 2012, o sea, imagínese la cantidad de tiempo que el señor Torres, sin perjuicio que no sea, voy a llegar al punto, sin perjuicio que no sea una de las imputaciones o uno de los elementos, digamos, probatorios, una de las circunstancias que se han vertido en esta audiencia por parte del Ministerio Público, no hay ningún llamado telefónico de Marcelo Torres. Sin embargo de ello, voy a explicar por qué su señoría debe tenerlo en consideración, creemos nosotros, ineludiblemente. Hay una autorización para interceptar teléfonos de fecha 13 de noviembre del 2012. 13 de noviembre del 2012 por este tribunal, donde se autoriza la interceptación de teléfonos del señor Torres por el plazo de 60 días. Sin embargo, todas las llamadas que están en la carpeta investigativa, las que se nos han liberado, puesto que usted sabe ya bien desde el primer día de esta audiencia, aquel 3 de agosto, que existen 3.000 horas de grabación de las que tenemos nosotros 2.993, no tenemos. ¿Tendremos 7 horas? ¿8 horas? No, nos faltan, qué sé yo, más del 99%. Todas las llamadas del teléfono de Marcelo Torres que se registran en la carpeta son entre el 16 de enero y el 25 de enero del año 2013. Pues bien, yo pregunté en su oportunidad vía SIAGO al Ministerio Público cuál era la resolución, y a este tribunal también, cuál era la resolución que había autorizado a intervenir teléfonos durante esa segunda quincena del año 2013. Y la respuesta del Ministerio Público me dejó perplejo. Me señala el Ministerio Público que sin perjuicio de que la resolución era de fecha 13 de noviembre del 2012, ellos habían decidido comenzar a ejecutarla el 27 de noviembre. Así de fácil. Sabe que efectivamente tengo una resolución de 13 de noviembre, pero por mí y ante mí decidí comenzar a ejecutarla el 27 de noviembre, por lo tanto, esas interceptaciones telefónicas entre el 16 de enero y el 25 de enero están dentro de mi periodo. Primera vez que yo veo una cosa de esa naturaleza, señoría. Adicionalmente, continúo con la ilegalidad de interceptaciones telefónicas. En el informe 03 de fecha 7 de enero del 2015, consta un progresivo que es el número 3752, que repito, no está dentro de los antecedentes que el Ministerio Público exhibió en esta audiencia, pero es parte de la investigación. Usuario Marcelo Torres Ferrari. Esto está extractado en una orden de investigar de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos. El resumen del audio que hace la Policía de Investigación es el siguiente, señor.
Marcelo Torres mantiene una conversación con una mujer, aparentemente su abogada, de nombre Andrea. Dicha conversación se da en el tenor del envío de correos electrónicos entre Marcelo Torres y Paula Díaz, que dice relación con el pago de la pensión alimenticia y los derechos que corresponden a Torres con su hijo. Se logra desprender de este audio que Marcelo Torres le comenta a su abogada que se despreocupe, que Paula se había calmado y que ésta le habría comentado que no sabía que los cheques con los que Marcelo había pagado estaban a nombre de una de sus tías. ¿A dónde quiero llegar con esto, señorías? Bueno, esta interceptación del señor Torres con su abogada de confianza, como está por lo pronto reconocido en una orden de investigar de la Policía de Investigaciones, dio origen a una querella criminal que interpusimos en virtud de lo establecido en el artículo 161, letra A del Código Penal, que tramita actualmente la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte bajo el RUC 151 00 199 08-1. ¿A dónde voy con esto, señoría? Yo con esto voy a que en verdad esta causa, parte importante de esta causa, podría ser declarada ilegal. Esto debe ser tomado en cuenta a la hora de evaluar los antecedentes, sobre todo cuando se está solicitando la medida más gravosa que establece nuestro código adjetivo, la prisión preventiva. Esto no es solo materia de una audiencia de preparación de juicio oral. Señoría, esta audiencia de discusión de medidas cautelares es en verdad una prognosis de lo que ocurriría en un juicio. No es posible, a nuestro parecer, que su señoría decida marginarse respecto de posibles ilegalidades de esta investigación. Todas estas diligencias, fuera de plazos, a abogados particulares, señoría, es que no puedo reparar en la gravedad de que en una orden de investigar se extracte una conversación de un cliente con su abogada de confianza. No puedo terminar de comprender la vulneración que significa de eso del derecho de la defensa, de la especial relación de privacidad entre un abogado y su cliente. Todas estas diligencias que he mencionado dan lugar a otras diligencias. Por ejemplo, solo a modo ejemplificador, porque no quiero agotar el tribunal en esta etapa tan preliminar de mi alegación. Esta interceptación del señor Torres con su abogada de confianza, reconocido en la orden, da lugar a que se soliciten autorizaciones judiciales de alzamiento de secreto bancario. La Policía de Investigaciones ocupa esa grabación, para insistir en que es necesario realizar otro tipo de medidas. Es evidente, señoría, que si se obtienen pruebas de manera irregular, ilegítima o directamente ilegales, y de ahí se derivan diligencias que podrían parecer legales sin tener este antecedente en consideración, en una prognosis razonable, dichas diligencias también serían decretadas nulas o ilegales. Abogado, respecto de lo último que señaló, ¿podría precisar la fecha de la autorización del levantamiento del secreto bancario y de las demás autorizaciones que haya realizado el tribunal? Porque yo tengo un esquema de todo lo que ocurrió en la causa. Entonces, si usted me proporciona la fecha, yo me puedo guiar en mi esquema y puedo después contrastarlo con lo que ocurre, con lo que está consignado en el sistema de apoyo a la gestión judicial. Señoría, yo no tengo la certeza de cuál es la fecha de ese alzamiento, puesto que aquí en la orden de investigar se señala, a propósito de esa grabación y de otras. Por tanto, y con la finalidad de buscar medios de prueba irrefutables que logren asegurar todo cuando condujere a las maniobras ilícitas realizadas, así como también a beneficios pecuniarios que éstas conceden a los blancos investigados, se sugiere a esta Fiscalía tener a bien realizar solicitud de autorizaciones judiciales de alzamiento de secreto bancario. ¿Cuál es la orden en particular? No la conozco. Lamentablemente no
Son tantas que es imposible saber a cuál se refirió específicamente. Con esto termino este primer argumento, señoría. Si a propósito de la tortura de un testigo se logra establecer un nombre de una persona, y a esa segunda persona se le toma declaración respetando las garantías, ¿esa prueba es sostenible que sea una prueba legítima? Esto lo hemos visto, señoría, habitualmente a propósito de las causas de derechos humanos. Se hacía una broma, ¿no es verdad?, por parte del abogado que me antecedió. Bajo tortura se puede obtener cualquier cosa y de ahí a lo mejor se saca algún antecedente que pudiera parecer lícito, pero que evidentemente tiene como raíz actuaciones que son ilegales y de las que estimamos nosotros el tribunal no puede hacer oídos sordos. En este contexto, señoría, desde ya nosotros creemos que con este tipo de investigación es impensable que se decrete la medida más gravosa que establece nuestro Código Procesal Penal. En muchas oportunidades, señoría, pareciera verdaderamente que el Ministerio Público ofician de abogados del señor Undurraga y de Proactiva. Son verdaderos intocables para el Ministerio Público. El señor Undurraga, amo y señor de las licitaciones de la basura en Cerro Navia, como ya se ha explicado latamente, de Maipú, no está sentado en esta sala. Proactiva, que como veremos, realizó actos positivos en torno a presionar testigos, cambiar declaraciones, no está sentado en esta sala. Nadie de la empresa Proactiva está siquiera citada a esta audiencia de formalización. Sin embargo, se imputa a otros. Esta investigación, señoría, como ya se ha dado cuenta, latamente está sostenida sobre la base de algunas declaraciones y sobre la base de algunos documentos levantados en allanamiento y que supuestamente algunos de ellos serían de propiedad del señor Torres. Sin embargo, y como antecedente ya lo esbozo, llama la atención que documentos, y usted lo preguntó, llama la atención que documentos levantados en allanamientos a la casa del señor Torres en abril del 2012 y enero del 2013, si no me equivoco, a la fecha, ¿cuánto es? ¿2 años y medio? ¿3 años y medio? ¿3 años? No tengan una pericia caligráfica. No existe una pericia caligráfica de documentos donde supuestamente el señor Torres daría cuenta de pagos de sobornos o de recepción de dineros provenientes de un cohecho. 3 años desde que se obtuvieron esos documentos y no se ha hecho una pericia. ¿Cómo fue que aparecieron, por lo pronto, luego de un allanamiento con las facilidades que dio doña Paula Díaz, cuando Marcelo Torres no vivía ahí, el año 2012, donde entregó todo lo que había, donde dijo a la funcionaria, oiga, aquí estoy de puertas abiertas, mire los documentos de mi marido, mire la forma que tiene de comportarse, tome los documentos, señor policía? Todavía no logro entender cómo un año después, un poquito de un año después, surgen nuevos antecedentes en la misma casa. Como he dicho, documentos que no tienen siquiera una pericia caligráfica para saber si es la letra del señor Torres y que el Ministerio Público ha hecho caudal para sustentar su imputación. La misma Fiscalía, señoría, se hace cargo en parte de esto. ¿Y cómo lo hace? A propósito de unos oficios que están en la carpeta, no los voy a citar textualmente porque están en la carpeta, no los voy a individualizar, todos los conocen. A propósito de algunos oficios de cooperación internacional a España, cuando algunos funcionarios fueron a conocer Madrid, el Ministerio Público señala textual: la prueba de cohecho y los dineros que se utilicen como medio para sobornar al señor Torres no era posible
como prueba obtenerlos en Chile, pues según ha dado cuenta la investigación, todas las cuestiones que se indagarán en las diligencias solicitadas tienen lugar en Madrid, o se trata de información que solo se puede recabar en ese lugar. Pues bien, señoría, ya se ha adelantado por la primera defensa de esta causa que en verdad el viaje que se hizo a España por funcionarios de la Brigada Investigadora de Lavado Activo tuvo fines puramente turísticos, recreacionales, porque en verdad fueron a buscar algo que solo estaba en la imaginación del ente persecutor. Valga decirlo, ¿no es verdad? Este viaje de funcionarios a España fue financiado con arcas fiscales. Recuerdo también, y consta en la carpeta investigativa, tampoco es antecedente del Ministerio Público, el fiscal Encina, años atrás, sobrevoló Santiago haciendo no sé qué tipo de mediciones, en un avioncito. Se permitió pasear por la capital, con dinero también, suyo y mío, señoría. Pero eso tampoco es antecedente. Vamos a pasar, señoría, como ya adelantaba, a los testigos de esta causa. Respecto de los hermanos Mix, no voy a referirme de nuevo, creo que ya el tema está clarísimo. Solamente ratificar que efectivamente doña Claudia Mix, solo para refrescar la memoria del tribunal, cuando hace referencia a los años de los camiones y que supuestamente bajar el requisito de año de los camiones beneficiaba a la empresa de Marco, eso ya ha quedado completamente desvirtuado por el ente técnico de esa licitación, que justamente era la señora Miranda, cuya declaración también ha sido ya profusamente citada. Respecto del señor Neme, en los mismos términos, señores. Respecto de doña Paula Díaz, uno de los testigos estrella, ¿no es verdad?, del Ministerio Público. Hay un antecedente evidente, que dice referencia con su intención de perjudicar al señor Torres. Hay un audio que voy a exhibir de fecha noviembre del 2011. Esto es antes de las declaraciones de la señora Díaz en esta causa. Audio que no es sorpresa para nadie, puesto que solicité yo fuera allegado a la investigación del Ministerio Público y se dio lugar a eso. Vamos a oír ese audio, señoría. Vamos a oír cuál es la intención de la señora Paula Díaz respecto al señor Torres. Mira, Marcelo, la verdad que yo no tengo idea qué fue lo que tú leíste, porque no tengo idea qué fue lo que tú leíste. O sea, pasaron tantos meses que yo no sé. Esa persona me buscó a mí en mayo de este año. Me llegó un correo y a mí me sorprendió. ¿Lo puede tener un segundo para ver si podemos mejorar? Porque yo la verdad no escucho. ¿Se puede mejorar, no? El audio con otro micrófono. Sí, porque. Ese. Eso. Mira, Marcelo, la verdad que yo no tengo idea qué fue lo que tú leíste, porque no tengo idea qué fue lo que tú leíste. O sea, pasaron tantos meses que yo no sé. Esa persona me buscó a mí en mayo de este año. Me llegó un correo y a mí me sorprendió, me llamó la atención. Yo con él estuve una sola vez, porque después de estar con él, no sé. Y en realidad no. O sea, si estuve con él fue como para sacarme la duda, para saber si me pasaba o no pasaba algo, no sé lo que me pasó, porque mentalmente no sé si porque empecé a ir al psicólogo, se empezaron a aclarar muchas cosas. No, la verdad es que me llamó la atención que él me buscara, no sé. Ya, y tú me vas a decir que cuando tú estuviste en la gobernación de Chacabuco y él te comenzó a buscar y tú le destruiste su matrimonio, escúchame bien lo que te quiero decir, y tú le destruiste su matrimonio mandándole cartas a la niña, mandándole mail, ¿tú nunca te metiste con él durante el año 2010? No, Marcelo, a ver, mira, que te quede claro una cosa. Mi relación con él terminó el 2008, ¿ya? En el verano del 2008, cuando yo me enteré que él se iba a casar. Sí. Nosotros nos seguíamos viendo por temas de pega.
él se casó y sí, yo quedé en mierda con él porque él a mí me mintió mucho. ¿Ya? Y me pintó una historia que no era. Cuando le empezó a quedar la cagada con su señora por el tema de los medios, ¿cómo se te ocurre que yo me iba a meter con él si nosotros estábamos en guerra? Él ¿Por qué te volviste a meter con tu expareja? por una cuestión de que no sé, porque yo me sentí insatisfecha contigo, Marcelo, así como tú eres tan infeliz conmigo, yo siempre, toda la vida soy feliz contigo, porque yo te lo puse en el celular. Yo tengo demasiadas carencias efectivas contigo, o sea, tú me decías a mí, no sé, yo te he dado todo, yo no sé a qué te referís dar todo, Marcelo, porque a mí, todo lo que hay en esta casa lo compraste tú, porque a ti se te antojó, jamás me he comprado. Oye, Paula, ¿tú te acuerdas de lo que dice el mail o no? Puta, Marcelo, ¿sabes qué? Me Pero importa un baja. carajo, ya sabes que de verdad, O sea, si me venía a pedir explicaciones, cuando tú en diciembre no me diste ninguna explicación más que decirme, de verdad no tengo idea, yo me acosté más de una vez con él, ¿querés decir la weá? O sea- Hablábamos por teléfono sí, teníamos sexo por teléfono sí, pero sexo en carne tuve una vez nomás con él. No me pidas más transparencia porque eres un cara de raja, Marcelo. Pero ¿cómo me...? Ay, Marcelo, tenés que Si demostrar un él cara. te recriminaba, él te recrimina, y es lo que tú le sacas en cara, que él lo que te recriminaba es que eras permanentemente infiel con tu marido. Explícame eso. ¿De qué permanentemente infiel? ¿De qué cosa, Marcelo? ¿De qué estás hablando? Yo no, si querés llámalo, Marcelo. Yo No, no, sí, soy- no me interesa No hablar sé con de qué hueá me estáis hablando porque yo no estuve más de una vez con él. Hablábamos, sí, teníamos sexo por teléfono, sí. Puede ser. Porque si no te interesa, ¿por qué te metiste con él entonces? Porque Marcelo tenía Pero va. algo, tenía un tema con él pendiente, porque nuestra relación no terminó, porque a mí me dejara gustar o yo dejara gustar, no porque el hueón yo le descubrí que tenía otra mina, o tenía la galla con la que se iba a casar. Pero el gallo sí tenía muchas cosas que tú nunca me has dado, Marcelo. Ya está bien. ¿Y después que tuviste sexo telefónico, por qué lo dejaste supuestamente? Porque me di cuenta que no me llenaba, no era un tipo con el que yo me iba a proyectar, no me interesaba tener un amante por tener un amante, por engañar a mi marido, ¿para qué? No, Marcelo, no sé, no tengo idea. ¿Qué le importa el sexo telefónico? Todo el mundo tiene sexo telefónico, esa weá. Sí, yo me equivoqué. Y por eso mismo lo dejé. No lo dejé, perdona Marcelo, no lo dejé porque tú me lo descubriste. No lo dejé por eso. Lo dejé porque yo ya no me interesaba estar con él. Y porque sí quería proyectarme con una relación contigo. ¿Y te sigue excitando él? No, nada. De verdad no me gusta nada. No me provoca nada. No, digo, amigo, nunca tuviste sexo telefónico. No, eso tuvimos. Él es entretenido entonces. Bueno, tú tenés que saber que los amantes siempre son más entretenidos que los maridos. Yo no voy a Santiago, tenés que matricular a Nicolás. A Nicolás no le voy a cambiar para nada su situación de vida. Esta casa te la entregaré cuando pueda entregártela. Cuando tú nos compres una casa, no sé, con un lugar decente. Ah, yo te tengo que comprar una casa. Sí, tenés que comprar Ya. una casa. Sí. A tu hijo, no sé. Si querés cagarte, te voy a cagar yo a ti, no sé. Ya. ¿Vas a cagar? No sé. Ya verás. Cuando llegue el momento, verás cómo lo hago. Perfecto. O sea, me estás amenazando. No, no te estoy amenazando, Marcelo. Pero si tú quieres ser cabrón conmigo, yo también voy a ser ¿Que cabrón. ¿Tú crees que tú te mereces algo? Tú te mereces una casa. A ver, Marcelo, no venga a huevear ya. Porque yo tendría que haberme separado de ti en diciembre. Ya. ¿Ok? Ah, ya. Y eso te da derecho a tener bienes conmigo. Ay, Plata. Marcelo, para, de verdad, para. ¿Ya? Porque fíjate que si yo no tuviera al Nico, hace rato no estaría aquí. O sea, Señoría, más allá de la anécdota, no es verdad respecto de las relaciones más o menos... Solamente para que su señoría lo tenga presente a propósito de lo que se dijo respecto a este audio, primero indicar que fue una diligencia que se solicitó por parte de la defensa del señor en cuanto a la incorporación de este audio. La Fiscalía no lo tiene, lo hace presente porque lo va a requerir para los efectos de poder hacerse cargo. Lo explico, su señoría. Fue una diligencia solicitada por el señor defensor a la cual la Fiscalía le solicitó pudiese explicitar los fundamentos de la misma. Lo fundamentó todo esto previo a la audiencia que partió el 3 de agosto. En ese contexto, y habiendo explicado los fundamentos en cuanto a poder debilitar y que efectivamente aportaba su teoría del caso en cuanto a la falsedad de las declaraciones de doña Paula Díaz, lo que la Fiscalía le consultó era quién había hecho esa grabación y si él la podía aportar a la investigación. Y lo que se nos indicó en términos de respuesta es que la grabación la había hecho don Marcelo Torres, su representado, que ésta se encontraba en un medio de comunicación social, Radio M, y que además había dado origen a una causa penal en Colina. Después de que se explicitan todas estas razones, la necesidad de la diligencia, la Fiscalía da lugar y remite los oficios respectivos al medio de comunicación social
y a la Fiscalía de Colina, donde se suponía que estaba. Lo hago presente única y exclusivamente con el propósito que el tribunal tenga claro que la Fiscalía no conocía el contenido antes de lo que se ha expuesto ahora, porque se nos indicó, o por lo menos la Fiscalía entendió, que la defensa no lo tenía y que por eso se lo estaba pidiendo la Fiscalía. 2, que lo vamos a requerir, porque claramente escucharlo de esta manera es imposible dar cuenta o sea, también su señoría lo puede apreciar, necesitamos escucharlo para saber exactamente qué es lo que se dice y cuál es el contexto. Y en tercer lugar, porque la Fiscalía tampoco puede dar cuenta de si lo que está en la radio o lo que está en Colina corresponde a lo que se expuso el día de hoy, solo para que se tenga presente. Téngase presente lo señalado por el Ministerio Público, sin perjuicio de la valoración y ponderación que dé el tribunal, en definitiva, el antecedente aportado por la defensa del señor Torres, y igualmente sin perjuicio de las alegaciones que haga en su momento el Ministerio Público cuando se le dé la oportunidad de replicar respecto a las alegaciones de la defensa del señor Torres. Puede continuar. Abogado. Esta querellante está totalmente sorprendida, no tenía ninguna idea de la existencia de esta agresión y me gustaría solamente para efectos de claridad si el abogado defensor pudiera decir qué es lo que sabe de esa grabación, quién la realizó y si la persona estaba advertida, la señora Díaz estaba advertida que estaba siendo grabada esa comunicación. Me gustaría poder tener esa... Por lo que ha demostrado el Ministerio Público, que aparentemente la hizo el propio señor Torres. Eso contestaría la primera pregunta. Pero la fecha exacta de cuándo la hizo y si le advirtió a la señora Díaz de que estaba siendo grabada. Señalé, señoría, que en noviembre del 2011. ¿Cuándo? Noviembre de 2012. 2011, perdón. ¿Y le advirtió el señor? No lo sé, señoría, y no creo que sea materia de esta investigación. No lo sabe la No, defensa. es importante para esta investigación. Sí, es importante. No lo sabe. Esa es la respuesta del señor Ya, Torres. ok. ¿Puede continuar, abogado? Señoría, este audio está disponible, yo lo bajé de www.radiom.cl, está a disposición de cualquier persona. Más allá, como he dicho, del anecdotario que hay detrás de esta cuestión, del que no me voy a hacer cargo puesto que no corresponde a esta audiencia, es bien interesante darse cuenta que ya en esa fecha la señora Díaz solicitaba una casa. ¿Y cuál era la sanción por no dar una casa? Te voy a cagar. Y ya veré la forma. En segundo lugar, señoría, y continuando con esta misma testigo, existen varios otros antecedentes. El 11 de enero del 2012, don Marcelo Torres, ante el juzgado de familia de Colina, solicita el cuidado personal del hijo en común que tiene con la señora Díaz. El 14 de enero del 2012 se presenta también una demanda por divorcio culposo a propósito de las reiteradas infidelidades de la señora Díaz con don Marcelo Torres. El 12 de enero del 2012, también ante el juzgado de familia, se presenta una denuncia por violencia intrafamiliar. El demandante, una vez más, don Marcelo Torres. Existen adicionalmente, señoría, como se ha señalado por parte de la señora fiscal regional, dos causas en la Fiscalía Local de Chacabuco, la Fiscalía Local de Colina, cuyos RUC son, el Ministerio Público los conoce, el 11-011-56405-6 y el 121-000-6866-2, donde hay también antecedentes acompañados que indican, lamentablemente, como lo adelanto desde ya, lamentablemente yo no tengo copia a mano de esas causas, sin perjuicio que tengo mis antecedentes electrónicos, no es verdad, pero no voy a referirme a ellos, puesto que no entiendo no vale la pena, pero como antecedente, contexto, señalo ya que incluso una de ellas hace referencia a una querella del señor Torres por el delito de amenazas, justamente a propósito, y donde se acompañó también profusa información, también está solicitada ya al Ministerio Público, que entiendo oficial a la Fiscalía correspondiente, donde se hace referencia en más de alguna oportunidad a cómo va a perjudicar la señora Díaz al señor Torres.
Y así será. Doña Paula Díaz señaló desde un comienzo, que los concejales se reunían a arreglar pases de licitación, de la recolección y la disposición de basura en particular. Esta imputación que hace la señora Díaz en sus declaraciones, creemos nosotros, también se ha hecho mucha referencia a ello, ha quedado desde un inicio totalmente desmentida, ¿ah? Y es insostenible argumentar racionalmente en torno a que los concejales tuvieran la facultad siquiera de poner una coma en dichas bases. Voy a volver a esto, señoría, de todas formas más adelante. Lo pongo solamente como antecedente, como he dicho, en estas menciones generales. Respecto al señor Lastra, no sé dónde vamos a llegar. No sé dónde se va a llegar. No sé a qué estamos dispuestos por probar una imputación. No puedo decir nada más que eso. Estoy perplejo. Pareciera, además, por lo que se ha señalado, que el señor Lastra, además, en esta declaración que presta ante funcionarios de investigaciones, está sentado al lado de un concejal. Pareciera ser la concejal Judith Rodríguez. Yo en ninguna parte de la carpeta, en ninguna parte de la investigación, entiendo que será materia de investigación de aquí en adelante, pero es un antecedente que su señoría no puede omitir, no puede escindirse de eso. Esas declaraciones que prestó ahí, yo no las he visto en la carpeta. En la carpeta yo solo he visto declaraciones que tienen que ver con imputaciones. Pero ese audio, que es evidentemente exculpatorio, no está. Y adicionalmente está en presencia de otra persona, que sería esta concejal Judith Rodríguez. Y ella tampoco consta en ningún acta. El deber de registro pareciera de las actuaciones ahora policiales, ¿no es verdad?, a partir de delegaciones específicas del Ministerio Público, también se encontraría, de ser eso efectivo, vulnerado. Respecto del señor Undurraga, se ha señalado también, yo no puedo creer que no esté sentado en esta sala, se ha señalado que es un rival político, y eso es efectivo, eso es completamente cierto. Señalaba el señor Undurraga que había un grupo que era una oposición a él, y eso es efectivo, eso es completamente cierto, y es una oposición a él para diferenciarse de él. Ahí había gente con aspiraciones eleccionarias, y evidentemente una forma era alejarse de la postura del señor Undurraga. Esta oposición política, a la que ya haré referencia más adelante también, nace de hecho el año 2009, cuando Undurraga oculta a la municipalidad el déficit presupuestario que existía. Ya se ha hecho también mención a esto por la defensa que me precedió. Respecto del señor Tamayo, también se han hecho sendas referencias. Compitió con el alcalde Plaza. Ya anunció, por lo demás, que será candidato a alcalde en el próximo periodo. También el señor Camus. Son bien convenientes sus declaraciones a esta altura, tratando de enlodar, ¿no es verdad?, a la actual administración, cuando justamente él va a ser candidato. Y no digo yo que va a ser candidato, no lo digo yo. Simplemente me refiero, señoría, a un artículo del miércoles 28 de enero del 2015 del diario La Segunda. Y también del 9 de agosto del 2015, donde se hace específica referencia a, qué sé yo, Cristina Girardi, que respalda la candidatura de don Mauro Tamayo, donde se hace referencia a que también va a ser candidato el señor Nicolás Camus, primo del senador y de la diputada, qué sé yo. Hay aspiraciones políticas evidentes. Es muy conveniente a esta altura que algunos testigos aparezcan desprestigiando a la actual administración. Respecto de Urrutia, señoría, que también otro testigo estrella, ¿no es verdad?, del Ministerio Público, se ha señalado en la declaración del señor León que el señor Urrutia en verdad era un junior, un funcionario de tareas administrativas de KDM, que fue despedido por Fernando León, querellado por la empresa KDM. Y adicionalmente,
Después de eso, trabajó en Proactiva. También es bien conveniente el hecho de que quien fue expulsado de un trabajo, quien fue desvinculado de una empresa, quien fue querellado por la misma empresa y que luego trabaja en la competencia, aparezca desprestigiando a su antiguo empleador. Otros antecedentes, señoría, en el mismo ámbito. Me ha llamado mucho la atención, y esto lo digo también con algo de pesar, la calidad de los funcionarios que han investigado esta causa, de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, me refiero. Han sacado conclusiones que son verdaderamente notables en esta causa, notables. Concluyen, derechamente, hemos oído por lo demás el audio del señor Lastra recién, y hay una orden de investigar donde también lo hacen, que cada vez que el alcalde, qué sé yo, se refiere a Palmeras, se está hablando de dinero. Es bien notable esa deducción. Yo no conozco en verdad cuál es la fijación del alcalde señor Plaza por las Palmeras, pero si uno se da una vuelta por Cerro Navia, es una aproximación lejana del Caribe, en verdad. ¿Ah? Pero ignoro cuál será la fijación, pero Palmeras hay bastante. Ignoro por qué, digamos. ¿Ah? A lo mejor quiere transformar un ambiente, pero bueno, pero la policía parece entender que cuando se habla de Palmeras hacen referencia a dinero. En otra orden de investigar que recuerdo, Lata, orden de investigar, se llega a una conclusión notable. El señor Torres visita a sus tías. Esa es la conclusión. Visita regularmente a sus tías. Tías que se hicieron cargo del señor Torres cuando su madre falleció y su padre ya había dejado hace mucho tiempo de estar presente. A propósito de una conversación también extractada en orden de investigar, pero que no se nos ha entregado, pero que está extractada, Marcelo Torres habla con Luis Plaza. El señor Torres habla con Luis Plaza y hacen referencia a tengo un par de cosas que hablar contigo. ¿Ah? Una conversación entre ellos dos en que se señala, oye, tengo un par de cosas que hablar contigo. Es el progresivo 701, de fecha 11 de enero del 2013. Necesita conversar dos cosas con él. La Policía de Investigaciones se permite de esa frase. En la orden, de nuevo, 03 del 7 de enero del 2015, concluir que esa comunicación, tengo que hablar dos cosas contigo, es propia de bandas criminales, es propia de una organización delictiva. Señoría, cometo ese delito pareciera todos los días. Todos los días, cuando converso con alguna persona, le digo, oye, tengo que hablar contigo, juntémonos. Pero bueno, la deducción de los funcionarios es notable en ese sentido. Llama la atención que el trabajo de los funcionarios haya sido distinto, pero que no estén sentados acá, a propósito de una orden de investigar emanada de la misma Brilac y promovida por una denuncia del señor Torres, y que yo patrocino, en que se denunció, también se ha hecho latamente mención a esto, las relaciones económicas espurias entre la empresa Proactiva y el señor Neme. Voy a volver a esto más adelante. Pero esa orden de investigar, curiosamente, es impecable, con antecedentes concretos, con números de facturas, con fechas, pero no están sentados acá nadie de la empresa. Como he dicho, esta conclusión de esta orden voy a llegar a ella, lo voy a citar textualmente. Esta, señoría, esta es la investigación de la que ahora tenemos que hacernos cargo, que tiene esos antecedentes. Como adelanté al inicio de mi intervención, en segundo lugar voy a hacer referencia propiamente tal al segundo capítulo de la formalización del Ministerio Público. Los delitos funcionarios a los que se ha hecho referencia, no es verdad, requieren perjuicio, y la malversación especialmente requiere que el sujeto activo
tenga a su cargo caudales o efectos públicos. Profesor Rodríguez Collao, Magdalena Sandón, los profesores Bustos, Matus, Ramírez, Echeverri, para qué decir, han sido enfáticos en esto, no hay dos lecturas. Es necesario, insisten todos, que a propósito de la malversación debe existir un especial deber funcionario de custodia o resguardo. Este especial deber funcionario debe emanar de la ley o de un reglamento. En esto no hay dos lecturas, señorías. No hemos oído hasta el momento, o al menos yo, un artículo, un inciso, nada que haga referencia a la custodia que tendría de dinero, caudales, efectos públicos por parte del señor Torres en alguna de las hipótesis que la norma plantea. En efecto, sin prejuicio de que el señor Torres no participó para nada en las decisiones de contratación de los señores Richter y Vittori, sino solo en la ejecución de una decisión que es facultad exclusiva de la máxima autoridad comunal, conforme al artículo 63, letra C de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no podemos estar en presencia de este delito, sino en la medida de que quienes tengan en verdad la custodia sobre los fondos públicos estén sentados en esta sala. El señor Torres jamás ha tenido siquiera la facultad de firmar un cheque de la Municipalidad de Cerro Navia. En el caso particular, también esto se ha señalado en la audiencia, se trataría de la Dirección de Administración de Finanzas, el Tesorero Municipal, Dirección de Control, qué sé yo, hay un procedimiento complejo para eso. Los contratos de los funcionarios Vittori y Richter pertenecen a cometidos funcionarios aprobados por el Consejo Municipal y ratificados por la Contraloría General de la República. El director responsable de sus servicios, en este caso el director de Desarrollo Comunitario, mes a mes debía certificar el servicio. Una vez hecho eso, se genera un decreto visado por el director de control que vela por la legalidad de todos los actos de la administración del municipio. Dicho director de control, en este caso es el señor Héctor Reyes, funcionario de planta de la Municipalidad de Cerro Navia, con 31 años en ella. Esto es desde que se creó la comuna. ¿Prestó declaración el señor Reyes? No. Estuve, señoría, a propósito de esto, varios días, de verdad, varios días, dándole vuelta a cómo el Ministerio Público podía construir la imputación en torno a la malversación de fondos públicos respecto de la custodia, ¿no es verdad?, de los fondos. Y lo entendí recién a propósito de la intervención del fiscal señor Solís. Sostuvo él, en un principio, sostuvo que la custodia de los fondos, o sea, el deber del cargo, eso es lo primero que sostuvo, se comunicaba del intraneus al extraneus. Luego de ello, en verdad, a propósito de las imputaciones del señor Vittori y Richter, cambió su argumentación en torno a lo que se comunicaba era la calidad de funcionario público, que es lo que todos entendemos en derecho penal, que es lo único que se puede comunicar. Para ellos se comunicaba esa calidad. Sostuvo además, a propósito de la réplica que se hizo al abogado señor Ávila, que la custodia de fondos públicos debía interpretarse ampliamente. Nos está proponiendo, en definitiva, señoría, para que lo entendamos bien, para que lo entendamos bien, el fiscal nos está proponiendo en derecho penal una administración amplia, in malam partem, en perjuicio del imputado. Eso es lo que se está proponiendo. No puedo, en verdad, no puedo argumentar inteligentemente contra eso. Simplemente señalar, de verdad, lo digo con total sinceridad, que en los años que yo trabajé al alero de don Alfredo Echeverri, esto me hubiera costado la pega decir una cosa así. Sostiene adicionalmente en dicha intervención que el alcalde tenía custodia de los fondos en virtud de ser la máxima autoridad comunal. Además tenía a su cargo el patrimonio municipal, en el caso de la imputación al señor Vittori. Entiendo entonces, debo entender, que el alcalde
está en esa situación, en la situación de custodia de fondos públicos. También el administrador, entonces, ¿no? Para poder llegar al señor Torres. También el Dideco, también el tesorero, también el director de administración, el director de control. En definitiva, señoría, es una máquina que tiene custodia de fondos. Señoría, esto es derecho penal, por favor. Las responsabilidades son personalísimas. Aquí no sirve disparar a la bandada. Se ha sostenido también latamente, señoría. Se ha hablado latamente sobre qué significa una propuesta más ventajosa. A propósito, esta vez del cohecho, de cuál sería el deber funcionario que se infringió. En la imputación original que planteó el Ministerio Público, la formalización, o yo lo entendí así, al menos, se sostiene que la infracción del cargo había sido no elegir la propuesta más, no sé si dijo favorable, ventajosa o barata, pero iba en esa línea. Yo entiendo que es la ventajosa, que es el término correcto, el término que utiliza la ley. Luego de esto, la imputación fue en algo modificada por parte del Consejo de Defensa del Estado al señalar que en verdad el deber infringido era el deber de probidad del funcionario público. En verdad, pareciera que a veces se adoptan criterios disímiles en situaciones que son similares. A veces se adopta el criterio de que no elegir la propuesta más barata es una infracción para efecto del delito cohecho. Pero luego se reconoce, a propósito, por ejemplo, de la declaración del señor Undurraga, que a veces la propuesta más barata no necesariamente es la mejor. Así lo señaló, por lo demás, el señor Undurraga en su declaración, que voy a leer solo en ese punto, en la página 11, porque su señoría la conoce ya bien. La concejal Bornik estaba en lo correcto cuando señaló que con 2 empresas había maquinaria que se duplicaba para la comuna, por lo que en rigor no era una oferta similar. Lo grafiqué de la siguiente forma en Ciperchile cuando me consultaron, sostiene el actual ministro. Todo esto vale más de los 571 millones que se están pagando de más. El precio es bueno, pero es como que vayas a una tienda a comprar un televisor de 100.000 y al final sales con un televisor y un DVD de 30.000, pero todo por 120.000. Ganaste, pero gastaste 20.000 pesos de más. En definitiva, señoría, y esto también se explicó latamente por parte de la defensa del señor Vítor, se duplicaron las máquinas, se duplicaron los camiones en torno a la propuesta de recolección. Podía sostenerse entonces que pagar a lo mejor, porque esto vamos a ver que está desmentido, pagar algo más contratando en otra zona a Demarco. Voy a volver sobre este punto porque esa imputación es falsa, no es correcta. ¿Podía ser elegir una oferta menos ventajosa? Si estamos contestes en que el mismo señor ministro Undurraga sostiene que lo que se contrató a un mayor precio, es verdad, es algo que es evidentemente mejor. ¿Qué es más ventajoso? ¿Es lo mismo ventajoso que barato? Queda en evidencia que no es así. ¿Constituye una infracción de deber o es todo lo contrario? ¿Es promover la calidad del servicio de los habitantes de la comuna? He dicho ya, señoría, estamos hablando de tipos penales, que nunca se nos olvide esto. La Contraloría General de la República habla de la propuesta más conveniente para los intereses municipales. También se señaló ya. En derecho estricto entendemos que esto quiere decir que es aquella propuesta que ha cumplido con los parámetros y exigencias establecidas en la fase de licitación a un menor costo. Un buen ejemplo de esto, y también voy a llegar allá, es la licitación de la mantención del alumbrado público en Cerro Navia. Sin perjuicio de cuán conocidos nos sean, a mí también, me es muy conocida la empresa Chilectro. Tengo buenos amigos en esa fiscalía, por lo demás. ¿Qué responsabilidad, voy a llegar a esto en particular más adelante, qué responsabilidad tiene el Consejo Municipal, la administración, quien quiera que sea,
de que la empresa Chilectra no haya acompañado en verdad una cantidad de certificados de experiencia suficientes? La licitante, la postulante, nada más que eso. El asunto, señoría, es que esta formalización en nuestro concepto ha distado mucho de lo que se ha logrado acreditar para efectos de la solicitud de medidas cautelares. No hemos oído, yo no he oído al menos, cómo el señor Torres habría sobornado a los miembros del Consejo, cuándo, en qué montos, en qué circunstancias, más allá, como he dicho, de una planilla cuyo origen en verdad desconocemos, donde dice Magali Massid, 1.700.000 creo que era, y que además está en una planilla que se llama ingresos. No me coincide. El caso sería, entendemos, en el caso como he seguido en esta línea, en el caso del cohecho, entendemos sería que se aceptó en recibir algunas dádivas en favor de beneficiar a determinada empresa. Sin embargo, ese dinero no tenemos antecedentes de él. Generalmente se ha sostenido, señoría, que existen dos formas de acreditar el delito de cohecho, generalmente. Entiendo que puede haber alguna adicional, pero generalmente se ha sostenido que la vía del cohecho uno puede acreditarla de dos formas. O por la vía de efectivamente encontrar aquel pago, ¿no es verdad? O por la vía del enriquecimiento injustificado. Ninguna de las dos cosas se da en este caso. Marcelo Torres no tiene un peso más de lo que recibe como una remuneración mes a mes, y su patrimonio es consistente perfectamente con sus ingresos y los bienes de los que se ha hecho referencia, como también voy a señalar, son anteriores a los hechos que se investigan. Y aquí adelanto un tema. El Ministerio Público señaló en su alocución que los bienes inmuebles comprados por el señor Torres son del año 2009, y eso no es efectivo. Lo vamos a acreditar con documentos concretos. No es efectivo que el año 2009 los bienes que tiene el señor Torres, este departamento que hay en San Francisco, la propiedad del Algarrobal, sean del año 2009. Eso no es cierto, derechamente no es cierto. Como he dicho, voy a volver a esto a propósito de un capítulo posterior. Voy a pasar, señoría, al primer contrato, al contrato de la recolección y transporte de la basura. Lamentablemente, señoría, voy a tener que ser algo tedioso en esta parte, puesto que se ha sugerido que no hay razón alguna para adjudicar de una u otra forma o de votar de una u otra forma. Y eso no es correcto. Hay razones específicas por las cuales se votó en uno u otro sentido. Como he dicho, voy a partir por el proceso de recolección. El proceso de recolección comenzó como cualquier otra licitación de esta naturaleza con la confección de las bases. La declaración de doña Catherine Miranda, como ya se ha señalado, es particularmente clara en este tema. Las bases, al igual que las del proceso de disposición, fueron confeccionadas por encargo especial del alcalde señor Undurraga. Para ello, y contraviniendo la normativa del derecho público, se contrató un funcionario ad hoc, el señor Carlos Mansi, que declara, no voy a repetir la declaración, porque su señoría la conoce, pero declara cómo él fue nombrado para provocar estas licitaciones, para construir las bases, en definitiva. El señor Mansi no era funcionario de la municipalidad, vale decir. Una vez confeccionadas las bases, ellas fueron remitidas a doña Catherine Miranda para su revisión. Esta revisión se hizo en conjunto con el señor Alberto Undurraga. Todo esto está extractado de la declaración de la señora Miranda. Se hizo en conjunto con el señor Undurraga, con el señor Babestrelo, Alejandra Carvajal, Daniel Fritz, la directora de Aseo y Ornato, Antonieta Villaseca, Marcela González, director de control, señor Ernesto Torres, y don Juan Pablo Alvarado. Esta comisión aprobó las bases y estas fueron enviadas para su aprobación
a la Fiscalía Nacional Económica, donde también se las visó para luego llamar a la licitación propiamente tal. Como se puede ver, señoría, a esta altura ya, cualquier sugerencia en torno a que el señor Torres haya tenido participaciones o injerencia en la redacción de esas bases no resiste mucho análisis. De hecho, de la propia declaración de la señora Miranda surge inmediato esta cuestión interesante relativa a los años de los camiones. Abogado, yo creo que el punto respecto de la participación del imputado Torres en la confección de las bases de recolección de la basura es un punto que ya ha quedado agotado por el hecho de que el propio Ministerio Público en la mañana reconoció que la imputación que se hace es por el actuar en bloque en el Consejo Municipal. Señoría, perdón, se ha señalado, incluso se ha señalado, y en esto me permito hacer una pequeña corrección, si se quiere decir en esos términos, se ha señalado incluso por parte del Ministerio Público que el señor Torres tenía las bases en el año 2010, cuando en verdad recién se llamó a licitación en el año 2011. Sí, Ese es un punto central. Sí, lo que pasa es que, por eso lo aclaro, respecto al punto de recolección, en la mañana, luego de la intervención del abogado Ferrada, cuando le tocó al Ministerio Público su réplica, señaló expresamente que respecto de la recolección de basura y en el delito de cohecho, lo que se estaba imputando era el actuar en bloque de los 5 concejales que fueron imputados por ese cargo. Luego, cuando habló la fiscal Monge, yo expresamente le pregunté, bueno, en este caso, respecto de la disposición final de la basura, el proceso de licitación de disposición final de la basura, los hechos de la formalización son similares al anterior, es decir, lo que se está imputando es actuar en bloque o la participación de los imputados en la modificación, alteración de las bases de licitación. Y en ese caso concreto, disposición me dijo, no, ahí sí, porque incluso, y ahí hace referencia, encontramos en el domicilio del señor Torres bases de licitación. Por eso yo creo, a modo de economía procesal, Perfecto. respecto al primer punto, Ningún problema, no me tomando voy a lo que ha seguir dicho el haciendo propio cargo. persecutor penal, no es algo que digo yo, lo dijo el propio persecutor penal, que solamente se estaba imputando respecto del bloqueo que había sufrido la propuesta de la administración. Perfecto, señoría. Voy a volver entonces solo a propósito del otro capítulo. Obviamente puedo hacer una referencia respecto al tema, pero para que quede claro, no nos vayamos No, por... señoría, me Sí. basta con eso. Entonces vamos a pasar desde otro punto de vista al proceso de recolección, y es el que usted señala justamente a propósito de cómo se habría votado en bloque. Se ha sostenido que además no existe antecedente alguno para sostener una postura contraria a la que habría estimado como favorable el alcalde señor Undurraga, que propuso al Consejo. Señoría, y eso no es correcto. Hay varias razones que explican desde el punto de vista técnico y político por qué votar de una forma u otra. Creo que ahí me refiero específicamente a lo que usted señala. La propuesta, como se ha señalado ya, estaba en su origen pensada y diseñada para que la comuna fuera dividida en 2 zonas. Era lo que correspondía. Incluso, ya lo hemos visto a propósito de la declaración del señor Undurraga, dividir en zonas terminó siendo más ventajosa que en una zona, puesto que se duplicaban los camiones, se duplicaban la maquinaria, se favorecía en definitiva a los usuarios finales del proceso. Evidentemente, para que esto tuviera sentido, debiera ser adjudicado a empresas distintas. Entre esas razones, está la generación de competencia comparativa al interior de la comuna y con las contingencias que se producen eventualmente en el caso de una huelga. Lo que en verdad buscó el voto en lo que respecta al menos al señor Torres, decía relación no con favorecer a una empresa determinada, como hemos visto además en esa dicha votación con la comuna dividida, incluso el señor Torres votó en contra de la propuesta, sino que en verdad a que una misma empresa no se adjudicara la recolección de toda la comuna, pues en dicho caso se quedaba de manos atadas ante cualquier conflicto de la misma empresa. Valga dejar de manifiesto, como también se ha señalado ya, que la división de la comuna no es una idea que provenga del señor Torres, ni mucho menos, sino que provino directamente
de la alcaldía, como se ha señalado ya por parte de la defensa del señor Víctor. En segundo punto, el Ministerio Público ha hecho mucho aspaviento en torno a que ya desde esa fecha de la licitación de la recolección y transporte, parte del Consejo, incluido dentro de ello el señor Torres, estaba particularmente preocupado de la licitación de la disposición. Se ha señalado así, como un elemento incriminatorio en torno, mire, ese era el verdadero botín. Ya estamos preocupados sobre ese punto desde que estamos discutiendo las bases de recolección. Y efectivamente, parte del Consejo, el señor Torres particularmente, estaba preocupado de ese punto. Y eso tiene una razón clarísima. Habitualmente los valores de la recolección de los residuos está íntimamente ligado a la disposición de los mismos, en razón de que el valor, no es verdad, de recolección está ligado a la distancia que los camiones deben recorrer hasta el lugar donde finalmente se dispone la basura. A partir de los antecedentes históricos del proceso de basura en la comuna de Maipú, existía una pugna entre quienes sostenían que Maipú debía botar la basura en su propio patio o fuera de la comuna. Sobre todo, a propósito, lo señalaba también el Consejo Forense del Estado en una locución anterior, a propósito de los entendibles intentos por parte de algunas personas de que en la comuna no existiera un vertedero. Particularmente esto, cuando el relleno sanitario existente en la comuna Maipú, de la empresa Proactiva, no ha cumplido con su propia resolución de calificación ambiental que lo autorizó a funcionar y manteniendo un sinnúmero de procesos de sanción ambiental. La licitación de la recolección domiciliaria en la comuna de Maipú está expresada a propósito de su precio en pesos por tonelada recogida. Lo señalaba el señor Ferrada en su intervención. El antecedente temprano de la empresa Dimensión es la empresa ENASA, la tristemente célebre empresa ENASA, que se reunía, no es verdad, con el concejal Nem. De forma tal que al parecer, al menos del señor Torres, no estaban dadas las condiciones para que solo esta empresa se adjudicara por sí misma, completa, toda la licitación de la comuna de Maipú. Si eso hubiera sido así, no hubieran tenido competidor interno ni la legítima contradicción interna de otro proveedor del servicio. Eso lo hubiera llevado en definitiva a lo que pasó ya en el año, creo yo que hay una diferencia de años. Yo, por lo que recuerdo, es el año 2002, a propósito de la clonación de patentes, en que el chasis se ponía en otra caja recolectora, se ponía el chasis, no coincidían los números, la patente se ponía en cualquier chasis. En definitiva, señorías, lo que se hacía, me tocó intervenir en esa causa, por eso conozco bien el proceso, lo que se hacía era ocupar camiones de fechas anteriores a las que se le cambiaba la patente en la caja compactadora. Ese proceso, por lo demás, está con sentencia definitiva de la Corte Suprema. Se pasa por alto también que en dicho proceso, además, la empresa Dimensión se adjudicó a propuesta del alcalde Undurraga una zona para la que no se había realizado propuesta, cosa que en un proceso normal sería invalidante. Respecto, señoría, de los pagos actuales de la comuna de Maipú, para hacer referencia ahora, ¿no es verdad?, a lo que se sostiene como la vulneración del deber de elegir la oferta más barata o más ventajosa, qué sé yo, se ha sostenido que el perjuicio para las arcas fiscales se contiene a propósito de la diferencia de precio entre ambas empresas. Se ha sostenido, ¿no es verdad?, se ha sostenido que la empresa Dimensión era más barata
y que la diferencia de precio que se paga entre Dimensión y Demarco sería en verdad el perjuicio fiscal. De acuerdo a los datos concretos, señoría, antecedentes duros de la comuna de Maipú, ese presupuesto fáctico no es cierto, no es efectivo. Tengo un listado de facturas entre los años 2014 y 2015. No creo que valga la pena leerlas una a una con números de factura incluidos, pero que hace la comparación entre lo que se paga o lo que cobra la empresa Dimensión y lo que cobra la empresa Demarco. En 18 meses, Dimensión ha cobrado 233 millones de pesos más que la empresa Demarco. Proyectado a 60 meses, manteniendo este mismo nivel de pagos, la empresa Dimensión pagará 776 millones de pesos más que a la empresa Demarco. Cabe hacer presente que la división de zonas tiene que ver, el cálculo de la división de zonas se hizo teniendo en consideración el número de toneladas recogidas en equivalencia de ambas zonas. Nosotros ya, señoría, en escrito presentado el 14 de mayo del 2014 ante el Ministerio Público, denunciamos esta situación. Le decíamos al Ministerio Público, señores fiscales, ojo, investiguemos si en verdad aquí hay un real perjuicio desde el punto de vista de la imputación que han tratado de construir. A Dimensión se le paga más que a Demarco, cuando de acuerdo al precio unitario que se sostiene debiera pagarse, debiera ser evidentemente más barato si postularan más barato. Esto se debe, señoría, por los antecedentes con que contamos, a que en verdad Dimensión tiene alguna suerte de pago conforme a la cantidad de toneladas de residuos recogidas. Esto es, a mayor recolección, mayor precio. Esto ya lo adelantaba Rodrigo Ávila a propósito de su alocución, cuando hacía referencia a que había incluso un sistema confuso de pesaje de camiones. No se sabía qué iba en los camiones, si metían piedras, si metían escombros, si metían barro. Esto ya se señalaba. En el dato concreto, señoría, en el dato concreto, en lo que importa para efectos del perjuicio, elemento ineludible del delito de fraude al fisco, a la empresa Dimensión se le paga muchísimo más que a la empresa Demarco. Basta ese antecedente, a nuestro parecer, para dejar en evidencia que en verdad no estamos en presencia de perjuicio alguno. Como he señalado, tengo los números de las facturas que no creo que valga la pena leer. Hasta el año 2013, señoría, hasta el año 2013, y tengo la jurisprudencia por acá, la Contraloría General de la República sostenía que el voto de los concejales era un voto netamente político. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un voto que no debía ser fundado en consideraciones técnicas, sino que en verdad era simplemente no proponer empresas, no votar en contra de una ni en favor de otra, sino en verdad simplemente un voto político que decía relación con aprobar o rechazar la propuesta de la máxima autoridad comunal. La jurisprudencia de la Contraloría General de la República, como he señalado, recién cambia su criterio el año 2013, cuando señala que las votaciones, los rechazos particularmente, deben decir relación con antecedentes técnicos que estén contenidos en las bases. Pues bien, señoría, como se ha sostenido ya, incluso en este proceso licitatorio que antecede al año 2013, ya se habían explicitado razones técnicas precisas de por qué, al menos en lo que respecta al señor Torres, no era conveniente que una empresa
recogiera toda la basura de la municipalidad. Voy a pasar, señoría, a lo que dice relación con el proceso de disposición. Se ha sugerido, ¿no es verdad?, aquí sí, conforme usted lo ha señalado, que en dicho proceso de licitación se habría perjudicado a la empresa querellante, la que dio origen a esta investigación penal, el RUC 11, que es una querella proactiva, mediante la incorporación a las bases de algunas cláusulas que imposibilitarían su participación, especialmente, no es verdad, en virtud de dicha boleta de garantía de la que ya hemos hecho tanta referencia. El proceso de licitación tuvo como antecedente, ¿no es verdad?, también esto se ha señalado profusamente, tenía como antecesor un contrato con el Consejo Alcalde de Cerro de Renca, en mancomunión con dicho consejo, al que se adhirió el municipio de Maipú el año 95. Perdón, suscrito el año 95. Ese contrato tenía una duración de 16 años, prorrogable por otros 16 años, no es verdad, sino en la medida en que se avisara con anticipación o se denunciara con anticipación. Como es evidente, señoría, en un contrato de esa naturaleza, en que negocian 20 y tantos municipios juntos, se obtienen precios más convenientes. En virtud de eso, el año 2003 la Municipalidad de Maipú decidió adherirse a este contrato por lo que restaba del periodo original, el periodo de 16 años. El alcalde de Undurraga decidió por sí y ante sí, sin consulta al Consejo, sin consulta a nadie, denunciar dicho contrato. También ya se ha señalado latamente. Esta renovación automática, a la que optaron 20 o 19 municipios de la región metropolitana, fue denunciada por la empresa proactiva al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la causa Rol 195 del año 2009. Finalmente, luego del proceso, en el Rol 2255 del año 2012, de fecha 7 de diciembre del año 2012, esto también se ha señalado ya, la excelentísima Corte Suprema lo declaró legal. Dentro de los municipios que renovaron automáticamente, y esto es importante señalarlo, se encuentra la Municipalidad de Cerro Navia, lo que le permitió acceder incluso a un precio inferior al que pagan el resto de los municipios, entre ellos Santiago, Las Condes, Vitacura, Renca, Providencia, etc., pues es el único municipio, Cerro Navia, asociado a KDM, que no paga el precio adicional o el fee adicional por el tratamiento de lixiviados o de líquidos percolados. Este precio, mejorado, digamos, también lo hubiera recibido la Municipalidad de Maipú si el alcalde señor Undurraga, de forma inconsulta, no hubiera decidido poner fin a dicho contrato. Como hemos señalado, dicho contrato jamás, la denuncia de dicho contrato jamás fue consultada al Consejo. Como veremos en definitiva, lo vamos a demostrar, señoría, en un minuto más, Maipú hoy día paga un precio superior al que pagaría de haber renovado con KDM. ¿Qué quiero decir con esto? La Municipalidad de Maipú mantiene hoy día un contrato con la empresa KDM, que surgió de un proceso luego de denunciar el contrato con KDM. Ese delta, lo que pagaba antes a la misma empresa, que lo que paga hoy día paga un 17,7% más. Eso es perjuicio. Eso es perjuicio. Decisión unilateral y exclusiva del alcalde Undurraga y de forma inconsulta. Vamos a la base. Vamos a la base. El alcalde Undurraga nombró
un equipo dedicado justamente a la elaboración de estas bases, un equipo ad hoc, liderado una vez más por el señor Mansi. Queda de manifiesto esto a propósito de la declaración prestada con fecha 9 de mayo del 2012 por doña Catherine Miranda. Señala ella que en dicha licitación participó una comisión compuesta por el alcalde, el administrador municipal, asesor jurídico, Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Control, SECPLA y ella misma, la señora Miranda. En el mismo sentido, y esto también es bien relevante señalarlo para que no quede ninguna duda al respecto, se manifiesta el alcalde subrogante por oficio 1200-007 de fecha 21 de febrero del año 2012. El alcalde subrogante de la comuna de Maipú, don José Gabriel Alemparte Meri, al contestar la solicitud de la Policía de Investigaciones en el sentido de informar los nombres del o los responsables de las bases de licitación, informa a la policía quiénes son. Y aquí está la respuesta del alcalde subrogante de la comuna de Maipú. 21 de febrero de 2012, como he dicho, oficio 1200/007. Informar, punto 3, informar nombre del o los responsables de la confección de las bases de licitación. Y contesta el señor Alemparte. Las bases de licitación fueron confeccionadas por la Secretaría Comunal de Planificación, dirigida por don Fernando Pérez Barrera, en coordinación con la Unidad Técnica del Contrato, vale decir, la Dirección de Aseo y Ornato, y Gestión Ambiental, dirigida por doña Catherine Miranda Orrego. Existe una comisión, en el punto 4 continúa, existe una comisión evaluadora de las propuestas, la que está compuesta por el secretario comunal de planificación, don Fernando Pérez, el director de control, don Ernesto Torres, que valga decirlo, nada tiene que ver con don Marcelo Torres, es Ernesto Torres Carrasana, la directora Aseo y Ornato y Gestión Ambiental, doña Catherine Miranda Orrego. Como se puede ver, señoría, en ninguna parte se señala incluso que algún concejal haya tenido la posibilidad de poner una coma en dichas bases. El Consejo Municipal, como ya decíamos, no propone empresa ni vota en contra o a favor de alguna de ellas, sino solo a favor o en contra de la propuesta de la máxima autoridad comunal. Y así se realizó. El señor Undurraga propuso al Consejo Municipal la propuesta y se adjudicó de esa forma. Fue adjudicada la propuesta no por los concejales, sino por el señor alcalde. La empresa KDM, como se ha señalado ya, ofreció un precio inferior a su competidor, el consorcio Santa Marta, en una cifra que en los 5 años superaba los 1.500 millones de pesos. Las bases habían sido previamente visadas, ¿no es verdad?, por la Fiscalía Nacional Económica. La empresa Proactiva, y aquí me quiero detener, señoría, presenta una querella criminal que da origen a este proceso, sosteniendo que en verdad ellos eran la oferta más barata. ¿Sostienen eso? Incluso el Consejo de Defensa del Estado, en la querella que interpone, sostiene que se había adjudicado a la empresa más cara en comparación a la empresa Proactiva. Antecedente, señoría, que es curioso, puesto que Proactiva no participó de dicha licitación. Yo todavía, cada vez que ojeo la querella del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 10 de abril del 2013, cuando sostiene, mediante tal acuerdo se votó la aprobación del contrato adjudicando el servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y domiciliarios en la comuna de Maipú a la empresa KDM, y que significó un pago de más de 300 millones anuales extras que la oferta de Proactiva.
Yo no sé todavía, señoría, de dónde el Consejo de Defensa del Estado, así como Proactiva, son capaces de sostener que la propuesta de Proactiva era en 5 años 1.500 millones de pesos más barata, si, como ya hemos escuchado en esta audiencia reiteradamente, Proactiva no participó. ¿De dónde sacaron ese precio de referencia? Por favor, ¿en qué parte de la imaginación está ese precio de referencia? Si no participó en la licitación. Decidió bajarse antes por un requisito de la boleta de garantía impuesto, como hemos visto, por el mismo alcalde. ¿De dónde sale ese valor? Contra lo que se sostiene en estas querellas interpuestas, ¿no es verdad? Jamás el señor Torres tuvo la posibilidad de poner una coma en estas bases, y no es efectivo cuando ello se señala. El Ministerio Público, y aquí voy al punto específico que usted, señoría, trataba hace unos minutos atrás, cuando señalaba que en la casa del señor Torres se encontró bases de licitación con una fecha manuscrita del año 2010, que insisto en esto, no tienen pericia alguna caligráfica, insisto en eso. Eso es prueba ineludible de cómo sí se había interferido en las bases de licitación. Pero, señoría, déjeme decirle algo. Existe un error aquí que hay que aclarar. Las bases de licitación no son conocidas públicamente, como sostiene el órgano persecutor, cuando las bases son subidas al portal de Chile Compra, que fue, si no me equivoco, el año 2011. Eso es un error. Es un error por desconocimiento del proceso. Las bases, señoría, se hacen públicas cuando son enviadas a la Fiscalía Nacional Económica, cosa que ocurrió no el año 2011, cosa que ocurrió el año 2009. El señor Torres, perfectamente, si es que esa fuera documentación proveniente de él, ¿no es verdad? No hemos tenido oportunidad de examinarla tampoco. Perfectamente podía haber tenido en su poder las bases durante el año 2010. Y prueba palmaria de esto es que el año 2009, el 4 de noviembre del 2009, y aquí está el texto para que luego sea revisado por el Ministerio Público, el señor Torres denuncia ante el señor fiscal económico estas bases. Tan públicas eran estas bases ya el año 2009 que Marcelo Torres, el 4 de noviembre de dicho año, las denuncia al fiscal nacional económico. 4 de noviembre del 2009, con timbre de la Fiscalía Nacional Económica. En lo principal, se denuncia la existencia de elementos que vulneran el proceso de libre competencia en la licitación de recolección y transporte de residuos de la municipalidad de Maipú, y, de la misma manera, denuncia elementos en proceso licitatorio de disposición de residuos sólidos de la comuna de Maipú, que vulneran no solo principios de libre competencia, sino también normas de rango constitucional. Ya eran públicas esas bases, señor. No es efectivo que se hayan hecho públicas recién el año 2011. En lo que dice referencia, señoría, a esta reunión cuyo audio hemos oído, ¿no es verdad? Y que la fiscal Monge, en un trabajo en verdad envidiable, digamos, logró reproducir textualmente, o bueno, con las diferencias que el señor Ávila logró encontrarnos, ¿verdad?, en un trabajo muy detallista.
se da cuenta, más allá, como le digo, de entonaciones o no, más o menos antojadizas, qué sé yo, con énfasis más o menos hechos en algún lugar que interesaba particularmente a los intereses del órgano persecutor. Esa grabación del año 2009 da cuenta, a nuestro parecer, de dos cosas fundamentales. En primer lugar, da cuenta de que KDM tenía interés en entregar a Marcelo Torres, al menos, información respecto de los incumplimientos e incluso un informe de cómo Proactiva y el Relleno Santiago Poniente incumplían su resolución de calificación ambiental y los procesos sancionatorios que tenía dicho relleno sanitario. Se ha hecho también ya evidencia en torno a todos los problemas que tenía este relleno de muerte, de accidentes, de contaminación incluso en escuelas, qué sé yo. Pero adicionalmente, señoría, y en esto me detengo un minuto, en dicho informe, en dicho audio que leyó, como he dicho, la fiscal Monge en un trabajo muy bueno, queda en evidencia, y voy a citar solo la parte pertinente, puesto que en verdad es excesivamente largo, ¿no? Queda en evidencia que cuando el señor Medina, Eduardo, comienza a solicitarle al señor León o al señor Gutiérrez, eso no me queda claro del audio, dineros, la respuesta es esta, y la voy a leer del mismo texto que lo leyó la fiscal Monge. Eduardo Medina, ¿no es verdad? Aparte de eso, qué bueno que tocaste el tema pecuniario. No quiero que me pase lo de la otra vez con los temas de Maipú. ¿Quién se va a poner conmigo con el tema de Maipú? ¿Tú? ¿Quién? Torres contesta, tranquilo, Eduardo. Eduardo Medina dice, sería re importante dejarlo definido. ¿Y qué contesta a ello después de una alocución que no se entiende de don José Miguel Gutiérrez? ¿Qué contesta a ello el señor Torres? A mí el tema no me importa. Cuando hablan del dinero que Eduardo Medina estaría pidiendo o no, como ya hemos señalado, esta transcripción pareciera carecer de algunos elementos de credibilidad, qué sé yo, pero ya que el Ministerio Público lo hizo suyo, cuando están solicitando, cuando pareciera que el señor Medina está solicitando dinero, el señor Torres contesta expresamente, a mí el tema no me importa. Ya hemos hecho referencia clara a cómo el proceso de licitación fue llevado adelante por la comisión ad hoc nombrada por el señor Undurraga. Incluso, señoría, él mismo lo señala de forma clarísima en su propia declaración. En la página 17 de la declaración del señor Undurraga, se le consulta cómo se hacían las bases técnicas para los procesos licitatorios. Respecto al proceso de definición de las bases y el proceso licitatorio, las bases las hacía la unidad técnica respectiva, con el SECLAC, quien hacía las veces de jefe del proceso y en mi caso solo revisaba en profundidad los temas de competencia, dado que es una materia que conozco a profundidad. El proceso no incluía a los concejales en el acceso al borrador de las bases técnicas y solo debían conocerlas cuando se publicaran. Sin perjuicio de que en este caso, entiendo yo, no se imputa en verdad el delito de malversación, voy a permitirme hacer una pequeña referencia. El único perjuicio que puede sostenerse sufrió la Municipalidad de Maipú por no haber renovado este contrato original en el marco de los Cerros de Renca
como lo hicieron 19, 20 municipios de la región metropolitana, fue el sufrido por la misma comuna de Maipú. En efecto, como ya hemos señalado, proyectado a 16 años, que era la duración original, el perjuicio para la municipalidad de Maipú es de 6.500 millones de pesos. Eso es perjuicio en verdad. Eso es perjuicio. Pero, una vez más, como ya adelantaba al comienzo, pareciera que aquí hay verdaderos abogados de Proactiva del señor Undurraga, porque no están sentados ninguno de los dos. Este cálculo es muy sencillo de sacar, muy sencillo. La licitación se adjudicó, como ya adelantaba, un 17,7% más cara que el precio de referencia. ¿Sabe usted cuál era el precio de referencia, magistrado? Era el precio que se pagaba antes. Era el precio del convenio con el Consejo Alcalde de Cerro Terreno. Llama la atención, señoría, de esta parte, como vengo sosteniendo, la defensa corporativa que se hace del señor Undurraga, del señor Neme, de Proactiva. Llama la atención que no estén sentados acá. La conclusión de la orden de investigar 09, de fecha 13 de enero del 2015, es particularmente ilustrativa. Particularmente ilustrativa. Esta es una orden de investigar emanada de la Policía de Investigaciones de Chile, donde se concluye lo siguiente. A propósito de este proceso de licitación, y en que, como he señalado, es este mismo señor Torres el que inicia una denuncia a propósito de la relación expuria entre el señor Neme y Proactiva. ¿Qué concluye esta orden de investigar que he citado? Es ilustrativa, y aquí es como cuando uno se pregunta, pero ¿cómo es posible esta defensa corporativa de esta empresa? En el transcurso de esta investigación se percibe que luego de la denuncia realizada el 4 de enero del 2013 por Marcelo Torres y Carlos Richter, la empresa Proactiva comienza con un plan de ocultamiento de los hechos denunciados, ya que el abogado de la empresa, a quien voy a omitir, señoría, únicamente por razones de cortesía profesional, durante el mes de marzo del año 2013, contacta a la señora Berta Pradenas Novoa con la finalidad de intimidarla y lograr que ésta se retractara de los hechos declarados ante la policía que involucran al señor Neme y a la empresa Proactiva. Sumándose a esto el desistimiento declarado previamente por la señora Ana María Cáceres, lo que ocurrió el mismo mes. Del mismo modo, en marzo del 2013 se realiza una facturación por trabajos en el relleno sanitario por parte de la cuestionada empresa Atacalco. Esta vez se contrata a Juan Luis Martínez Díaz y administrativamente se realizan todos los pasos correspondientes con la finalidad de darle a esta empresa una apariencia de continuidad como proveedora y así ocultar las facturaciones anteriores por trabajos no realizados. Es por ello que las facturas de la empresa Atacalco, número 200 y 203 de fecha 27 de marzo y 9 de abril de 2013, cuentan con las respectivas órdenes de compra y las firmas y visaciones correspondientes y a un precio de 6.600 pesos por metro cúbico de tierra. Cifra muy inferior a lo cancelado en las facturas anteriores. Y aquí en la parte importante. Del mismo modo, en el mes de marzo, en un periodo de 3 días, del 25 al 27, cuando comienzan a quedar los registros de ingresos al relleno sanitario de maquinaria y funcionarios de las empresas cuestionadas, no obstante, la diferencia de los horarios de ingreso y salida dan como resultado un tiempo inferior a 1 hora. Podría seguir, señoría, leyendo esto, pero creo que no vale la pena. Lo que quiero transmitir creo que ha quedado claro. La empresa Proactiva y su círculo de hierro tomaron acciones positivas
no solo financiando, ¿no es verdad?, al señor Neme, como ya ha quedado establecido, sino también acciones dirigidas específicamente a manipular la investigación, a presionar testigos y a cambiar sus declaraciones. Un antecedente que es indispensable aclarar, como hemos adelantado ya, es que a partir del informe de la Policía de Investigaciones 150, donde se incautan algunos documentos que supuestamente serían del señor Torres, con fecha febrero del 2013, se indica que él tenía las bases mucho antes de que fueran publicadas. Ya hemos hecho referencia sobre ellos. Únicamente reafirmar que parece insólito que luego de 2 años y medio no se haya realizado siquiera una pericia en torno a esa letra manuscrita. Todo ese tiempo y no hubo capacidad. ¿De dónde salieron esas planillas? ¿De un computador? ¿Las entregó doña Paula Díaz? Con esos antecedentes se está pidiendo prisión preventiva. Por último, señoría, y para terminar lo que dice relación con el proceso de la basura, para terminar este capítulo, digamos, cabe hacer referencia a un asunto que usted, señoría, tocaba particularmente y que es de la máxima relevancia. Usted mismo lo preguntó hace un rato atrás. La declaración de este experto, digamos, que no tengo ninguna duda de su calidad, de este señor Santó, quien señala más en su declaración que suele, qué sé yo, o ha tenido, para no decir suele, contratos, o sea, financiado en definitiva por Proactiva. Sostiene que el relleno sanitario de Santiago Poniente cumple su resolución de calificación ambiental. Así es así, la cumple. Se permite sostener eso. Esta defensa, señoría, yo soy abogado. Siempre me he dedicado al tema penal, por lo tanto, sobre esto no vamos a llegar a acuerdos. No voy a ser yo el que ilustre el tribunal sobre una cosa que para mí es terreno completamente ajeno. Pero sí son otras autoridades las que pueden hablar sobre este tema. En el mismo informe 150, donde declara este señor Santó, y que cita el Ministerio Público, pero cita el informe a medias, en verdad. Es una cita más o menos antojadiza del informe. Puesto que en la página 64 de ese informe consta un oficio, el oficio 2986, de fecha 22 de septiembre del año 2010, del intendente de la región metropolitana, dirigida al jefe de gabinete del ministro del Interior, informando que la Corema Metropolitana rechazó la declaración de impacto ambiental del relleno sanitario Santiago Poniente conforme a resolución exenta 580-2010, en la que resuelve calificar ambientalmente desfavorable el proyecto relleno sanitario Santiago Poniente, bla, bla, bla. El ajuste al acceso vial no podrá ejecutarse en ninguna de sus partes por cuanto no está en condiciones de dar cumplimiento a la normativa legal ambiental aplicable, según consta del análisis de los diferentes considerandos consignados en el cuerpo de la presente resolución. Si tiene razón el señor Santó, tiene razón la Corema, tiene razón, es algo que, señoría, que aquí no vamos a defender. Pero valga agregarle un antecedente adicional que el Ministerio Público también omite, pero que se señaló por otra de las defensas. Ya que estamos particularmente, señoría, preocupados, ¿no es verdad?, en este discurso en torno a la comida fría de los niños, ya que estamos preocupados de las personas, en verdad, comen comida fría incluso, pobres niños. El informe anual de Derechos Humanos de la Universidad de Coportales del año 2010 se refirió al relleno sanitario Santiago Poniente Proactiva. No voy a leer, no es verdad, el informe, pero básicamente lo trata como una violación de estándares internacionales en materia de igualdad y participación.
como un caso paradigmático, como con concentración de cargas y riesgos ambientales, ¿por qué nosotros otra vez? Las actividades que amenazan al medio ambiente en Rinconada, la falta de tratamiento de aguas servidas, la extracción de áridos, el incumplimiento de la resolución de calificación ambiental por parte proactiva, los accesos y así en una muy sucesiva lista. En definitiva, señoría, un informe conocido por todos como el Informe de Derechos Humanos de la Universidad de Portales del año 2010, coloca al relleno sanitario Santiago Poniente, podríamos decirnos, ¿verdad?, como un verdadero atentado contra los derechos humanos. ¿No eso no tiene nada que ver con la opción más ventajosa? ¿No será razonable sostener que cuidar a los niños, qué sé yo, y todo este discurso tan bonito, tiene algo que ver con respetar sus derechos humanos? No lo voy a contestar yo, señoría, pero creo que es importante que al menos la pregunta quede planteada. Vamos a hacer un receso, si es que terminó este capítulo. Termina este capítulo, señoría. Son un cuarto para las 5, hacemos un receso hasta las 5 y continuamos con la posición de la defensa.